Entonces vamos a empezar con la clase porque son puntuales para salir, pero no puntuales para llegar, muchachos. A ver, ¿cuántos nos faltan? 81, todavía faltan muchos. Bueno, Luz Karina, aquí te veo muy sentadita en San Carlos, no sé dónde. A ver, nos quedamos ayer en dónde? Luz Karina Reyes Sequeira. Pues ayer se desconectó mi internet y al final pues ya no pude entrar. Mira, qué pretexto. Pero, o sea, nos quedamos en que íbamos a ver hoy la plasticidad neuronal. No es pretexto, en verdad se me sacó. Sí te acuerdas, entonces. Sí. Muy bien, platícame entonces, ¿qué es la plasticidad neuronal? Pues es como la capacidad que tiene el cuerpo las neuronas, de generar nuevas comunicaciones entre ellas. Y pues se desarrolla principalmente cuando pues el individuo está teniendo aprendizaje. Pues ponía como ejemplo cuando se aprenden nuevos idiomas o cuando se aprende a tocar algún instrumento. Y así. Muy bien, Luz Karina. Sí. Vamos a ver otro más, otro concepto, otra persona que me ayude con esto. A ver, aquí vi un nombre que me llamó la atención. Edgardo Cuesta. Edgardo. Aquí, doctor. Adelante. Sí. Yo tengo como plasticidad, que es la capacidad de las neuronas que tienen de adaptarse hacia su medio, hacia su propio medio, ya sea por alguna pérdida de algún funcionamiento o de alguna capacidad. O alguna otra capacidad, pues es la manera en la que éstas se pueden adaptar a esto. Ok. ¿Y cómo Edgardo, perdón. ¿Y cómo funciona esto de la neuroplasticidad? ¿Es cierto que la neuroplasticidad es una cualidad, es un proceso por el cual nuestras neuronas y pues todo lo que es el tejido neuronal, pues de alguna forma tienen esta capacidad de regeneración o de autorregeneración ante una adversidad, ¿no? Ante una lesión, ante alguna daño, lesión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se da esta neuroplasticidad? ¿Cómo se da? ¿Qué pasa en la neurona para que se pueda, ¿cómo se llama? Para que pueda haber la neuroplasticidad. ¿No te da curiosidad saber cómo es? Mira, tiene una lesión, no tiene, no sé, no le llegó suficiente sangre y tuvo una hipoxia y murió. O se murió parcialmente. O tuvo un trauma craneoencefálico, una tumoración, un aplastamiento. ¿Cómo es que se da? ¿Cómo hace la neurona para poder volver a empezar a funcionar o a generar estas nuevas conexiones que ya nos decía Luz Karina? Pues sería mediante la formación de nuevas conexiones, ¿no? Ok, pero Con otras zonas del mismo cerebro que nos permitan. Ok, ¿alguien sabe cómo le hace la neurona? Porque eso de la conexión, pues es evidente, es lo que nos dice el concepto, pero ¿cómo le hace para generar esas conexiones? Hay nuevos brotes axónicos. Ok, ¿quién habló? Marla. Sí. Pero Marla, muy bien, hay brotes axónicos. ¿Y qué hace que esos brotes axónicos crezcan? O sea, ¿cómo se da ese? ¿Es como un árbol cuando lo podan y le salen otros ramas o cómo? No sé eso, yo creo que sí. Es porque se estimula, o sea, hay estímulos en un lado y como que el nervio se va para allá, el axón se va para allá. Ok, más o menos. Decía por estímulos repetidos. Ok, muy bien. Eso es un punto importante.
Estímulo, estímulo. Y por supuesto la parte de la repetición, ¿ok? Es cierto, eso es muy cierto. Pero ¿qué hace que el estímulo llegue a la neurona y se pueda generar esos brotes axonales o dendríticos y que eso a su vez genera esa conexión con otras neuronas? Es lo que quería que estudiara. ¿Ande? O sea, en esa etapa de la plasticidad neuronal hay muchos factores de crecimiento y activadores de proliferación que pues van a ser captados por la neurona. Entonces van a generar, pues que generen más axones y esos axones pues se van a conectar con pues otros axones logrando la sinapsis y pues van a ser las cadenitas ya de sinapsis. Ok, cada vez se van acercando más. Muy bien, el estímulo es lo que genera, o sea, nosotros tenemos una neurona, ¿no? Imagínense una neurona así con su núcleo, tipo de estrella, más o menos como una estrella, con sus dendritas para arriba, como pelos parados, y aparte un axón largo hacia abajo, ¿no? Entonces, esa neurona, cuando tú llegas y la cortas, por decir así, le haces un corte o la revientas, la dañas, la aplastas, no le das suficiente alimento, que es la sangre, por ejemplo, sangre oxigenada, esa neurona empieza a sufrir un proceso conocido como apoptosis, ¿no? Me imagino que saben qué es la apoptosis. ¿Sí saben qué es la apoptosis? Sí. 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 Sí, porque es, pues. Muerte Está celular programada. Sí, y esa muerte celular programada está dada por unos factores, unas proteínas que se dan dentro de nuestro núcleo y el núcleo empieza a fabricar ciertos factores o ciertas proteínas que hacen que algunas neuronas tengan que morir. Si ya están por morir, las se automutilan o se practican la eutanasia, pues para hacer más entendible esto. Pero esas mismas factores de necrosis, por ejemplo, van a otras neuronas y hacen que de alguna manera comunicar a las neuronas vecinas para que esas neuronas vecinas tengan un desarrollo proteico desde el núcleo, estimulan el núcleo, el ADN nuclear, por supuesto, y generan nuevas proteínas. Y esas nuevas proteínas las van a tener como listas, van a estar como avisadas. Hey, la neurona de al lado, la vecina, se murió. Y esa neurona se encargaba del movimiento del dedo meñique de la mano derecha. Esa neurona se encargaba de ese movimiento, de la flexión de la falange con la falangeta. Ahí está. Ahí está. Esa es la neurona. Entonces ya están sobre aviso, son bien chismosas las neuronas. Entonces todas las de al lado, si murió esta, las de al lado, están en sobreaviso de que la vecina murió. Entonces, híjole, ¿quién va a mover el dedo meñique? Entonces, al momento de tener esta situación, algo que no me acuerdo quién fue, Marla creo que dijo, el tema del estímulo. El estímulo que tú le pongas a esa mano para generar un movimiento conocido como flexión de la falangeta, va a llegar esa información a la neurona, pero como la neurona está muerta, las vecinas se están enterando de que le está llegando información para que se mueva, no sé, un estímulo doloroso, un estímulo sensitivo, un estímulo calórico, entonces le está llegando estímulos. Y de repente la vecina pues no reacciona porque ya se murió o quedó media tonta, ¿no? Entonces no quiere mover. Entonces, ¿qué hacen las otras? Pues como ya tienen la información y ya tienen listas las proteínas para generar nuevas conexiones, entonces empiezan a producir proteínas que van a hacer efectivamente que las dendritas o los axones se muevan o generen nuevos brotes, ¿no? Sí, es cierto, pasa muy parecido a lo que pasa en un árbol.
Cuando tú mochas un árbol, ¿qué es lo que pasa? Luego salen brotes. Pues las neuronas es muy parecido. Tú le cortas un pedacito o matas una y las otras empiezan a producir no nuevas neuronas. ¿Qué es lo que hacen? Nuevos brotes, ¿sí? Nuevos brotes, nuevas conexiones neurológicas, y esto es gracias a todos esos factores de comunicación interna, ¿no? Y una vez que empiezan a generar esas conexiones, pues nada más generaste conexiones, pero ahora, ¿y cómo le haces para el movimiento? Necesitas repetición, repetición y repetición del estímulo. ¿Para qué? Para que las neuronas y las conexiones vecinas puedan tener ese resultado de poder moverlo. Que si bien es cierto, no lo van a hacer de la misma manera, pero van a cumplir la función de esa flexión del meñique, ¿sale? Entonces, ¿queda claro lo que es la neuroplasticidad? Sí. ¿Sí? Y esta neuroplasticidad para nosotros en rehabilitación y en neurología es súper importante, ya que es la promesa teórica que nos hace que nosotros como rehabilitadores funcionemos o estemos trabajando o estemos comiendo. Gracias al conocimiento en la neuroplasticidad, nosotros estamos aquí y por algo, si por algo existimos, es gracias a la neuroplasticidad. ¿Por qué? Porque si no existiera neuroplasticidad, por más que yo lo estimulara, ese paciente jamás iba a recuperar esa función, ¿no? Por lo tanto, para mí es muy importante entender esta neuroplasticidad desde la perspectiva del estímulo repetitivo para estar dando terapias de forma diaria o de forma cada tercer día, etcétera. Un día sí, un día no, cada semana, o la frecuencia en la que ese estímulo necesita ser repetido, ¿sí? Entonces, hay estímulos que requieren ser repetidos a cada momento y hay otros que pueden ser más prolongados. Por lo tanto, pues no hay mayor problema en el que tú estimules de una u otra forma dependiendo de la situación de cada paciente, ¿no? Entonces, gracias a esos estímulos repetitivos, los pacientes pueden recuperar una función. Ahora, desde un principio, la Luz Karina creo que mencionaba que era una capacidad del ser humano para la adaptación a cualquier situación. Y es verdad, si tú te vas, por ejemplo, si tú eres de aquí de Hermosillo, permítame. No. Estoy en clase, ahorita te regreso la llamada, son a las 5. Entonces, les decía, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes son de aquí de Hermosillo, ¿y qué tal si un día sus papás o ustedes, ¿no? Se quieran mudar y por trabajo, o porque les gustó alguien de fuera, o porque simplemente ya no quieren vivir aquí, y les toca irse a los polos, al polo sur o al polo norte, donde hace muchísimo frío? ¿Qué es lo que pasa en su cuerpo? Hay un cambio, hay una adaptación de su cuerpo en todos los sentidos. Entonces las neuronas no son las únicas que tienen plasticidad. Pues no, todo nuestro cuerpo tiene plasticidad. Entonces todo nuestro cuerpo se puede adaptar a las condiciones en las que el cuerpo humano está expuesto, ¿sí? Por lo tanto, no sé si se han fijado que las personas, por ejemplo, que viven en Estados Unidos, por ejemplo, las personas que vienen de Asia, ¿no? O los mismos afroamericanos, ¿no? Que pues bueno, tienen antecedentes de ¿cómo se llama? Pues de una genética muy específica que les hace tener un fenotipo muy característico, ¿no? Los asiáticos, por ejemplo, tienen los ojitos más rasgados y y ¿cómo se llama? Y los afroamericanos pues tienen color café o más oscuro su piel, ¿no? ¿Qué pasa cuando se mudan a Estados Unidos? Conforme pasan las generaciones, esas personas, gracias al estímulo que tienen, empiezan a cambiar toda su fisionomía y empezamos a tener, digo, amén de las combinaciones o las mezclas genéticas que se hacen, pero el simple hecho de cambiar de estímulos, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestras neuronas van a cambiar, no van a ser las mismas. Así pasa como, por ejemplo, cuando tú expones a nuestras neuronas o a tus neuronas a diferentes estímulos como un idioma, como una personalidad, o como un aprendizaje de una guitarra, de un piano, ¿no? Empiezas a generar nuevas conexiones neuronales de acuerdo al estímulo que tú le das o a la necesidad que tiene ese cuerpo o esa neurona de funcionar.
¿no? Por ahí, pues hay muchas teorías de esto de la neuroplasticidad que nos habla de la que las personas, por ejemplo, incluso tienen una neuroplasticidad ante una situación de personalidad. No sé si les ha tocado ver que personas que eran de una forma, cuando se casan o cuando se van o cuando pasan una situación completamente álgida o una situación muy complicada o compleja, pues, su personalidad puede llegar a cambiar y su forma de pensar puede cambiar. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De la capacidad que tiene nuestro cerebro de adaptarse al entorno en el que se encuentra. Y ese entorno se va a cambiar se va a cambiar a pesar de que sea favorable o desfavorable. ¿Sí? Si tú le das un estímulo favorable, pues esa neuroplasticidad va a ser, pues, de alguna manera positiva o efectiva. A diferencia de que si el estímulo repetitivo es negativo, pues también esa neuroplasticidad va a ser negativa en retrospectiva, pues, o sea, que se va para atrás. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la neuroplasticidad y es a lo que nosotros estamos como debemos de tener como siempre conciencia, que los seres humanos tienen esta capacidad de cambio y por lo tanto nunca cerrarnos a la idea de que, pues así es y así va a ser siempre. No, las cosas cambian de acuerdo a las circunstancias en las que vive cualquier persona, ¿no? Y eso, pues hasta filosófico es, ¿no? Bueno, muy bien. Pues continuamos entonces con nuestra clase de ayer que estábamos hablando de la parálisis cerebral y estábamos hablando acerca de la etiología. Decíamos que las causas de la parálisis cerebral eran de acuerdo a diferentes factores de riesgo, de acuerdo al nivel de maduración de nuestro cerebro. Pueden ser, por ahí me dijeron que eran que se tomaban en cuenta algunas etapas del desarrollo. ¿Cuáles son estas? Dora Alicia Baylis, creo que te he preguntado, pero te vuelvo a preguntar. ¿No está Dora? Sí, sí estoy. Eran las causas que se presentan en el momento prenatal, en el perinatal y en los postnatales. Ok, a ver, platícame de los prenatales, ¿cuáles son esos factores? Pues yo encontré que podrían ser malformaciones cuando, por ejemplo, hay alguna exposición a radiación o a Ok, sustancias. sí. Por ejemplo, algo más práctico, algo más común. ¿Alguna infección? ¿Infección de qué tipo? Mm, ¿En dónde, pues? mm, ¿Qué zona? ¿Cómo? ¿En qué zona la infección? O sea, me hablas de infección, pero infecciones hay muchos tipos, formas y localizaciones. ¿Qué tipo de infección requieres Ah, para poder ser que se trate de un factor de riesgo prenatal? una infección intrauterina. Infección intrauterina, ok, te fuiste muy extrema, pero sí, ok, ¿qué más? En los perinatales también podría ser por hipoxia. A ver, háblame de los prenatales, te estoy preguntando de los De los prenatales. prenatales. Ok. También puede ser por la administración de algún teratógeno. Ok, teratógenos, muy bien. Por ejemplo, ¿qué teratógenos conoces? Sí, la verdad. Investiguen todo eso, chicos. Cuando hagan una historia clínica y les digan, es que estuve tomando talidomida o estuve tomando vitamina A en dosis altas. ¿Por qué? Es que tengo problemas oculares. Ok, entonces, ¿de qué les va a servir? A mí un maestro, de mis mejores maestros en la residencia, siempre me dijo que nosotros los médicos no somos datistas y muchas veces nos comportamos como tal. ¿Por qué? Porque nos agarramos a hacer historias clínicas súper completas y no sabemos ni para qué nos sirve esa información. Si el paciente te digo que tomó talidomida o le tienen que aplicar rifampicina o clindamicina o cosas de ese estilo,
¿De qué te va a servir saber que tuvo eso? ¿Cuál es la traducción clínica? Dora. ¿Se murió la Dora? Bueno, José Horacio Guzmán. Sí, mande. Sí, la misma pregunta. ¿Qué pregunta es, doctor? ¿Me la puedes repetir, por favor? Que la China, son chamaquitos. Ya se me olvidó. ¿Qué factores de riesgo? No, estábamos en la pregunta de qué, sí, cuáles son los factores de riesgo prenatales que existen y dentro de ellos tu compañera mencionó los teratógenos. ¿Qué teratógenos conoces? Puede ser, pues, le doy un ejemplo de un teratógeno que conozca, nada más. Sí. Pues puede ser los, ¿cómo se dice? Espermicidas, puede ser. No. Me encantaría que me vieran para que vean mis caras cuando responden algo. Pues algunos fármacos, puede ser diferentes tipos de ácidos, el alcohol incluso, puede ser una. Chequen, por eso les digo, chéquense muy bien. O sea, cuando les preguntemos algo los maestros, los doctores que están dándoles clases, es por algo y para algo. No se les pregunta nomás porque sí, no, para joderlos, pues no es. Esto es para que ustedes vean que, a ver, es cierto. O sea, yo tengo una mujer embarazada y eso lo van a ver ya en su práctica profesional. O sea, de una mujer embarazada, ay, híjole, le dio COVID. ¿Y qué le voy a dar? O sea, ¿qué le voy a dar para el COVID? Entonces, yo tengo que investigar qué medicamentos yo no puedo darle en el primer, en el segundo y en el tercer trimestre. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que investigar cuáles son los medicamentos teratogénicos, porque imagínate que le des algo y que le caiga mal, o que lesione el desarrollo del niño, y pues, órale, te vas a llevar en tu conciencia hasta el día de tu muerte. Vas a llevar que dejaste a un chamaquito ahí con parálisis cerebral. Entonces, tienen que investigar, y eso ustedes lo preguntan en los antecedentes ginecobstétricos o en los antecedentes perinatales. Preguntas acerca de cómo fue el embarazo de este niño, ¿no? ¿Cómo estuvo? Ok, ¿qué otro factor de riesgo existen prenatales para desarrollar una parálisis cerebral? Sigo contigo, Horacio. Nada más causantes de parálisis cerebral, quiere, doctor. Vamos hablando de parálisis cerebral, pues claro. El citomegalovirus no es causante, de casualidad. El citomegalovirus es un causante, pero no necesariamente parálisis cerebral. Causa lesión medular, pero no parálisis. Causa un problema de migración neuronal. Casi siempre está relacionado con microcefalia o también con trastornos de la migración neuronal. O sea, sí, también el citomegalovirus causa lesión cerebral. Pero, ojo, ahorita vamos a ver esa diferenciación entre todas las lesiones cerebrales de la infancia, a diferencia de la parálisis cerebral, y vamos a ver cuál es la diferencia, porque he de decirles que hasta los mismos pediatras no saben ni qué onda con eso, ¿no? Entonces, a veces no saben distinguir entre lo que es una parálisis cerebral de otra. Incluso en el mismo mundo de la rehabilitación no todos lo ubican. Eso es un tema como muy de rehabilitación pediátrica, pues los neuropediatras manejan esto, ¿no? Pero de ahí en fuera casi nadie, y sí es importante que ustedes lo diferencien, ¿no? Ok, entonces,
¿Qué otro factor de riesgo? Hay muchos factores de riesgo para desarrollar una parálisis cerebral en la etapa prenatal. Y que de esto, ¿para qué les pregunto todo esto? ¿Para qué crees que te pregunto todo esto, Horacio? Pues para tener una amplia gama de diagnósticos, no sé, pues para saber qué puede ser incursante, ir descartando. Eres un berbero, Horacio. Sí. ¿Cómo hablas si no dices nada? Bueno, José Wong. José Wong. ¿Te hablas español? Sí. Oye, José Wong. Dígame. ¿Para qué crees que les pregunto todos estos rollos? ¿Para estarlos jodiendo nada más? Pues no, nos va a servir primero que nada, se me viene a la cabeza para prevenir, porque Exacto, eso es lo que quería escuchar. Esto que les estoy preguntando es para que ustedes sepan qué decirles en un programa ¿cómo se llama? De planificación familiar. Eso va a ser su trabajo en el primer año de servicio, bueno, en el año de servicio, ¿eh? Eso les va a tocar darles información a las personas de cómo deben de embarazarse, porque ¿qué crees? Allá en el pueblo, en el rancho, donde les va a tocar hacer su servicio, las chamaquitas a los 15 ya son quedadas, pues, ¿no? Entonces, y muchas veces en su corta edad y su inexperiencia no saben ni qué onda, pero ellos hacen lo que les corresponde a su edad, ¿no? Entonces, todo eso tienes que informar. ¿Y para qué aparte de prevenir, Wong? También aparte de prevenir, lo importante de que sepan todo esto es para que cuando ustedes recojan información en su historia clínica, puedan pensar. Si ustedes no conocen de estas circunstancias, difícilmente van a llegar a un diagnóstico, ¿no? Difícilmente van a saber, mira, este niño probablemente tenga eso, porque fíjate que la mamá cuando se embarazó tenía 13 años y el papá tenía 58. Mira, tuvo parálisis cerebral porque sí, seguramente tuvo un trauma obstétrico en el segundo mes de embarazo. ¿Sabes qué? Tuvo un sangrado transvaginal. ¿O sabes qué? Tuvo una infección de vías urinarias. ¿O sabes qué? Estuvo utilizando teratógenos. Estuvo utilizando anticonceptivos y no sabía que estaba embarazada, ¿no? Cosas de ese estilo. Ustedes nunca van a pensar en un diagnóstico si no saben todos los factores que deben de cuidar en una mujer embarazada. ¿Y qué tal en el control de embarazo? Cuando ya les llegue una mujer, 22, 25 años, que les llegue, doctor, ¿cómo se llama? No estoy teniendo mi regla, tengo 3 meses sin regla. Híjole, ¿qué le vas a decir? Pues felicidades, está embarazada. Pues no, le tienes que decir todos los cuidados que debe de tener, qué alimentación debe de llevar, qué usos y costumbres debe de tener en este tiempo, qué situaciones debe de evitar. Pues todo eso, por eso es que se pregunta José Wong y Horacio y todos. ¿Sale? Ok, entonces me quedo contigo, Wong. ¿Qué otros factores prenatales existen para desarrollar una parálisis cerebral? Perdón, pues también puede ser por traumatismos, ¿no? Traumatismos, ok, ¿qué más? También vi que cuando eran gestaciones múltiples, o sea, que eran... Gestaciones múltiples, muy bien, muy bien. ¿Más? Sí, pues son un chingo. Bueno, hipertensión. Alguna disfunción tiroidea. Okay. No se me viene otra. ¿Cuáles son ya les dije un montón yo, hombre, ¿cuáles son los factores perinatales? Aquí era bajo peso al nacer. Bajo También, peso. si hubo también pues algún traumatismo durante el parto o también que hubo hemorragias. Ok.
Si la mamá tenía fiebre Mm, durante el parto o alguna infección o algo así, como usted dijo, que tenía una infección en en el canal vaginal o algo así. mm. ¿Qué más? Pues no sé, son las únicas que tenía apuntadas. Larisa Acuña. Sí, Más factores de riesgo durante el parto o perinatales. una hemorragia intracraneal, Ok, ¿qué más? algún traumatismo, Ok. algún estado de hipoxia o isquemia. ¿Cómo cuál? Mande. ¿Cómo cuál? Pues que se llegase a presentar alguna encefalopatía a causa de eso. ¿Qué más? Una infección en sistema nervioso central. Ok, ¿qué más? Ya no se me ocurre. Son las que apunté. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Laura Vianey. Mándeme. Más. Ahí están. Necesito- En esta etapa perinatal es donde se encuentran más factores de riesgo y los más importantes, ¿eh? O sea, los más importantes para desarrollar una parálisis cerebral. Pues podría ser también el desprendimiento de la placenta o una placenta previa, ¿Ok? anhidrosis. ¿Ok? Pues más que nada de esas porque pues ya mencionaron casi todas las demás. ¿Cuál es la principal causa de la parálisis cerebral aquí en China, en cualquiera de las tres etapas? Y pues la pista se encuentra en esta etapa perinatal. Es el más común que genera parálisis cerebral. Paro Hipoxia. cardiorrespiratorio. ¿Mande? El paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio. Muy bien. Paro cardiorrespiratorio. Eso es lo más común, chicos. Es lo más común. ¿Y qué está causado? ¿Qué causa el paro cardiorrespiratorio en un bebé recién nacido? Cuando viene Que puedan. A ver, Guillermo, a ver, ilústranos. El Guillermo es el que más ha participado, ya me acuerdo todas las clases que habla, ¿eh? Puede ser un parto prematuro. Prematurez, muchachos, que no se les olvida jamás. Prematurez. Causa número 1 de parálisis cerebral aquí en China y en el mundo. ¿Sí? Prematurez. Eso es niño que venga prematuro. Niño que seguramente va a desarrollar una parálisis cerebral. Casi en un 90% de los niños prematuros tienen un grado de mínimo a severo de prematurez. Perdón, de parálisis cerebral. ¿No? Entonces la prematurez es la causa número 1 y por mucho. ¿Sí? Ok, ¿cuál otra? ¿Cuál otra, Guillermo? Perdón, la señal. Puede ser una deficiencia de ácido fólico. Fíjate que el ácido fólico no está tan relacionado sí, o sea, sí está muy relacionado con el desarrollo neurológico, pero principalmente está más relacionado con el desarrollo del tubo neural. Y hay una enfermedad que sí se da por la deficiencia de estos folatos, que es ay, se me fue el nombre, Espina bífida. espina bífida, la espina bífida y que, bueno, casi siempre se manifiesta como mielomeningocele y es muy común, también hay muchos casos de niños con mielomeningocele. Entonces, ok, puede ser folatos, pero no es tan frecuente. ¿Qué otra cosa? El fumar, o sea, por parte de la madre.
Pero esos son prenatales, ¿eh? O sea, no es en el momento del Puede ser por un parto muy prolongado. parto prolongado, muy bien, y eso es un factor súper importante. Aquí entran ustedes, las iatrogenias. Aquella mamá que llega con proceso de parto y de repente no saben referirla de forma adecuada, y de repente la mamá lleva 2 días y es hora que no pare, ¿no? Y sobre todo en las niñas o las mamás primerizas. Es muy, muy común que esto pase, ¿eh? Y eso, al ser un parto prolongado de forma iatrogénica, pues imagínense qué feo que la mamá tenga a su hijo con una lesión cerebral cuando venía completamente bien, pero por tenerlo mucho tiempo ahí, pues no pudo respirar adecuadamente ese niño y llegó con un APGAR bajo, ¿no? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Hay otras causas también muy importantes en esta etapa, que es la ictericia neonatal. Muchos niños, por el mismo proceso del trauma corporal al momento del paso del canal del parto, ese mismo trauma que se genera de pasar por un espacio súper reducido que es el canal vaginal, reducido para el tamaño del pequeño, ¿no? Entonces, genera también una lisis, una hemólisis del niño, y eso genera ictericia. Casi todos los niños van a pasar por un grado de ictericia neonatal, casi siempre es fisiológica, pero en el caso de los niños que se pasa de cierta cantidad, esos niños también tienen que requerir tratamiento. Casi siempre es fototerapia. Van a ver que los niños, todos los prematuritos, van a... ¡Hey! Apaguen su micrófono, no quiero enterarme de sus cosas. Entonces, la ictericia, les digo, es algo fisiológico, pero cuando llega a pasar de ciertos niveles, van a requerir de un tratamiento llamado fototerapia, que los van a estar viendo los chamaquitos, sobre todo los prematuros, ahí acostados recibiendo luz ultravioleta, con la intención de que la ictericia disminuya. En el caso de que la ictericia sea demasiado severa, la ictericia o las bilirrubinas altas en sangre llegan a ser tóxicas para nuestro cerebro y de alguna manera pues generan lesión cerebral cuando se exponen por mucho tiempo prolongado a las bilirrubinas. En el caso de las bilirrubinas muy altas, se tiene que hacer hasta una exsanguinotransfusión, que quiere decir que se saca esa sangre del pequeño y se le introduce sangre nueva, se le hace una transfusión, pero del cuerpo completo, o sea, los 2-3 litros que pueda llegar a tener el bebé, el litro y medio, por mucho 2 litros de sangre que pueda tener ese pequeño, pues se les cambia por completo, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden mantener esa sangre llena de toxinas o de bilirrubinas ahí porque le daña su cerebrito, ¿sale? Entonces, son los factores de riesgo para una parálisis cerebral en la etapa neonatal o en la etapa perinatal más importantes. Ok, ¿y cuáles son los factores postnatales, Glenda? También pueden ser traumas o infecciones. Mencionaba mucho la meningitis. Ok, meningitis, causa número 1 en los postnatales. Muy bien, ¿qué más? ¿Puede ser una deshidratación? La deshidratación, muy bien. Síndrome compulsivo, convulsivo. Las convulsiones también es otro dato. Intoxicación. Intoxicaciones, muy bien. Cualquier lesión, la verdad que ya las lesiones postnatales, de nuestro cerebro ya son menos comunes. La gran mayoría van a estar asentados en el momento del parto. Y por eso es súper importante hacer nuestros antecedentes de perinatales, ¿no? Antes, durante y después del parto, hay que hacer muy bien este interrogatorio. El grupo que está conmigo en el taller vamos a poder estudiar muy bien a detalle la historia clínica durante todo el semestre, con la intención pues de que ustedes queden bien claros. Hacer una historia clínica no es para joder a la gente,
es con la intención de sacar información súper valiosa para poder llegar a al fondo de nuestro diagnóstico, ¿no? Muy bien, chicos, pues eso son la etiología. Eso es la etiología y esto es como nosotros vamos a entender muy bien el por qué o de dónde viene la parálisis cerebral. Casi siempre nosotros en rehabilitación, cuando tenemos un niño con parálisis cerebral, el diagnóstico completo es parálisis cerebral tipo afectación o topografía y también por último secundario A. Siempre le ponemos por qué viene, porque hay muchas causas de la parálisis cerebral. Puede ser secundario hipoxia, puede ser secundario A, prematurez, puede ser secundario trauma cronocefálico, pueden ser a causa de muchas formas. Siempre el diagnóstico completo no solamente es hablar de parálisis cerebral, sino la causa, el por qué o de dónde viene esta parálisis cerebral. Muy bien. Entonces, ahora sí nos vamos a la parte de la fisiopatología. ¿Qué entendemos por la fisiopatología de la parálisis cerebral? ¿Cómo es que se da? ¿Qué pasa en nuestro cerebro o en el cerebro del niño o del infante que sufre de una lesión cerebral para generar una parálisis cerebral? Vamos a preguntarle a Franz Adil Rivera. A mí ya le había preguntado, pero Franz, pero no importa, otra vez. Bueno. ¿Qué tal, Franz? Que le voy a doctor. Esta niña, ¿verdad? Muy bien, Franz. A ver, dime. ¿Qué es lo que le pasa al cerebro del infante con parálisis cerebral? Sí, la fisiopatología. Pues empieza a deteriorar la sinapsis, ¿no?, que hay entre las neuronas. No. O sea, ya una vez que se generó la lesión cerebral, ¿qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro? ¿Podría ser un poco más específico? Uy, no. Pues, ¿qué pasa? O sea, ¿sabes qué es fisiopatología? Franz. ¿Ya te ofendiste? Doctor, yo creo que se le fue el internet. A ver, Alejandro, por metiche, pues entonces, ¿sabes qué es fisiopatología? Pues la fisiopatología es en sí el proceso pues el proceso que sufre la persona para llegar a la enfermedad. Ok, muy bien. Entonces, ese proceso que se requiere para llegar a la parálisis cerebral, ¿cuál es? Pues como estamos viendo la etiología, pues va a depender de eso el proceso que va a tener, pero en fin de cuentas va a ser una lesión estructural que va a condicionar un defecto en la función de las conexiones neuronales que provoca las manifestaciones clínicas. Ok, muy bien, pero ¿cuál es la base y el sustento fisiopatológico en una lesión cerebral, en una parálisis cerebral? No sabría decirle. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, muchachos? Rápido, se nos va la hora y no avanzamos. Pues yo leí un poco que, por ejemplo, en el caso de hipoxia, o pues dependiendo de la etiología, ¿no? Van las etiologías diferentes, por ejemplo, que en el caso de hipoxia hay una disminución de la tensión arterial y pues esto va a ocasionar pues que se le esté administrando pues menos oxígeno, nutrientes a las neuronas y pues empiezan a haber una necrosis isquémica, algo así, ¿no? Eso es lo que... Muy bien, Ana Bolena. Mira, realmente la base fisiopatológica es una hipoxia cerebral. Todo cae en eso. Si tú te da un traumatismo, si te da una EBC, si te da un problema de prematurez, si te da el problema de citomegalovirus, o todas estas causas que me dijeron, es cierto, todo va a depender de eso. Pero
todo hay un común denominador en este caso, hay un común denominador, puede ser, como les digo, todas estas etiologías, pero al final de cuentas lo que termina es generando una hipoxia tisular. Hipoxia tisular. Ese es el método fisiopatológico o el sustento fisiopatológico para desarrollarlo. A partir de ahí, yo ya se los había mencionado, cuando hay una hipoxia tisular, la neurona empieza a sufrir cambios y empieza a generar ciertos radicales libres, empieza a generar ciertos factores internos que hacen que genere una apoptosis. Y esa apoptosis se puede ir en cadena a diferentes neuronas que están cercanas a ella y generar pues toda una muerte celular, Y al momento de generar esta muerte celular, pues hace que de alguna manera esa neurona cambie a ser un tejido conectivo o un tejido cicatrizal no funcional, sino solamente estructural. Se queda como una cicatriz donde cubre perfectamente el espacio, mas no cubre las funciones neuronales. ¿Por qué? Porque no tiene las organelas, no tiene los núcleos, no tiene la información genética de una neurona. ¿Por qué? Porque se convierte a un tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, ahí, como les decía, si esa neurona se encargaba de la flexión del meñique, esa función se va a ver manifiesta en el paciente. Si esa neurona que se afectó estaba incluida en toda la fisiología del lenguaje, pues no va a tener lenguaje o va a estar alterado. Si esa neurona estaba inmiscuida en la fisiopatología o funcionamiento de la audición, pues vamos a tener problemas auditivos. No sé si me alcanzo a explicar, pero ¿qué quiere decir la fisiopatología? Es que existe una hipoxia, una muerte celular, y esa muerte celular condicionar a una pérdida funcional de cada una de las áreas las cuales sufre la lesión. Si sufre una lesión a nivel frontoparietal, pues probablemente ese paciente tenga una alteración conductual. Si tiene una afectación de la corteza motriz, pues bueno, va a tener una alteración motriz. Si tiene una alteración a nivel de las zonas de Wernicke, pues va a tener un problema de audición. Así es como se manifiesta la parálisis cerebral, así es como se da el proceso patológico en la parálisis cerebral. Entonces, muy bien, chicos. Ya por último, estamos a 6 minutos de terminar la clase. Necesito que me digan, después de la fisiopatología, que me expliquen y que me digan las casuísticas. ¿Qué tanto paciente hay con parálisis cerebral? ¿Qué estudiaron? ¿Qué leyeron? ¿Qué viene en su artículo acerca de las casuísticas? Prevalencia, incidencia, cantidad de pacientes, cómo están distribuidos por zonas, por países, por género, por edades, etcétera. ¿Qué estudiaron de la epidemiología de la parálisis cerebral? Yo leí que 4 de cada 1000 bebés en el mundo van a nacer con parálisis cerebral. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Son muchos datos epidemiológicos. Yo leí que era más común en los países industrializados y también es más alta la prevalencia en los recién nacidos de muy bajo peso. Ok. ¿Alguien más? Yo encontré que de los tipos de parálisis, la más común es la espástica, en especial la hemipléjica. Ok. Muy bien, ¿qué más? Pero no me han dado las cifras como tal, de cómo está la parálisis cerebral en el mundo y en el país, por ejemplo. Doctor, aquí tengo un dato yo que dice que entre 2 y 3 recién nacidos van a tener parálisis cerebral de cada 1000. Ok, muy bien, perfecto, me parece muy buen dato. ¿Qué más? Es pues más. aquí, Ajá. bueno, aquí decía en el 2015 que en el país se señaló que ya aproximadamente
500,000 personas con parálisis y que cada año se registraban aproximadamente 12,000 casos nuevos. Ok, ¿qué artículo es ese? No, es como un tipo de noticia, creo. Ok. Pero voy a buscar un artículo ahorita. Sí, porque esa evidencia es muy baja, pues, pero bueno, está bien. Bueno, chicos, vamos a dejarla hasta ahí. Vamos por favor, les voy a encargar que me estudien en verdad, chicos. No me están estudiando al 100%, me están dando sus pareceres, me están dando como que unas respuestas, se las están sacando de la manga y no están estudiando. Necesito que me den información y que me digan de dónde la están sacando, porque me están quedando de ver mucho, ¿eh? Entonces, por favor, me investigan la epidemiología de la parálisis cerebral en el mundo y en México. Me estudian, por favor, las manifestaciones clínicas. Me estudian, por favor, cómo hacer el diagnóstico y cómo empezar un tratamiento en las personas con discapacidad. Ya la parte de rehabilitación se las voy a mencionar yo, pero necesito que me estudien, por favor. ¿Sale, chicos? Voy a empezar a hacer algo para que, en verdad, que la gente que no estudie, verlas, o sea, reprenderlas, porque si no, no me están estudiando al 100%. Doctor, yo no escuché después de manifestaciones clínicas, ¿qué dijo? Manifestaciones clínicas, el método diagnóstico, o sea, cómo llegar al diagnóstico de parálisis cerebral y el tratamiento. Gracias. Sí. Entonces, chicos, nos vemos el próximo martes, por favor. Y ahorita creo que me quedo con los del grupo, no me acuerdo qué grupos son, pero nos quedamos con un grupo, con María José, ¿verdad? Sí, somos el 705. Pues el 5. Quédense, por favor. Les doy 2 minutos para que se despabilen, se despierten y y empezamos con el taller. Los demás se pueden ir a sus otras clases. Pues fíjate